Nuevamente, buenos días al honorable tribunal. Para efectos de récord, la licenciada Maritela de Jesús, en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. A modo de reconsideración también, honorable juez, tenemos en primer lugar que unirnos a las expresiones y a los argumentos que trajo el municipio de Rincón, porque ciertamente aquí se declaró no al lugar la moción de desestimación, tomando en consideración que en las alegaciones de la demanda se incluía una alegación sobre un endoso que, dicho sea de paso, ni tan siquiera se ha especificado cuál, en qué fecha y bajo qué condiciones se emitió, y se está equiparando aquí lo que es un endoso con un permiso, y ciertamente un endoso no es un permiso, es más bien como un documento de apoyo donde las agencias concernientes a las cuales se les solicita, de acuerdo a la acción propuesta, pues ellos hacen su análisis y entonces emiten o no, ¿verdad?, objeción a la acción propuesta. El Departamento de Recursos Naturales y el municipio de Rincón tampoco son las únicas agencias que han dado endosos para este proyecto. Así que si fuéramos a equiparar que la revocación del endoso por sí lleva a la revocación también del permiso, tendría que entonces traer al cuerpo de ingenieros, tendría que traer a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y a otras agencias que han expedido endosos a favor de este proyecto. Así que nuestra alegación es que el artículo 14.1 no es el vehículo adecuado para revocar o solicitar la revocación de un endoso, porque ciertamente ese artículo lo que establece, ¿verdad?, o lo que le concede jurisdicción al tribunal es para atender 4 instancias. Es la revocación de un permiso, no de un endoso, y obviamente la paralización de obras o de uso y la eventual demolición de una, ¿verdad?, obra de construcción. Así que eso atado, ¿verdad?, a los argumentos que trajo el municipio sobre los endosos y la parte indispensable, nosotros entonces estaríamos solicitando la reconsideración. Entiéndase que el Departamento de Recursos Naturales tampoco es el dueño del proyecto, no es la agencia que emite el permiso final, ¿verdad?, después de varias consideraciones, entre ellas el endoso del DRNA, es quien expide en efecto el permiso cuya revocación aquí se solicita, y tampoco es el contratista. Así que en virtud de eso no hay ningún interés afectado en la eventualidad de que se vaya a revocar el permiso en cuanto al DRNA. Así que por tal razón, ¿verdad?, manera de resumen, es que entonces entendemos que el DRNA no es parte indispensable y que el vehículo procesal adecuado, ¿verdad?, para si acaso revocar algún, ¿verdad?, endoso que haya dado la agencia, no sería bajo el proceso limitario, sumario y especial que contempla el artículo 14.1. Muy bien. Adelante. Buenos días, Vuestro Honor. Presentamos nuestra objeción a esta reconsideración, empezando por la misma Ley 161 del 2009, la definición de autorización del artículo 1.5, subinciso 31, habla de autorización, cómo caracterizar un endoso si no es un tipo de autorización para darle un visto bueno a que proceda un proyecto. No vemos estas acciones del Departamento de Recursos Naturales como divorciado del proceso de los permisos en lo absoluto, no están ni separados. De hecho, bajo el artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, el mismo Departamento de Recursos Naturales puede iniciar una acción cuando sus reglamentos han sido violados. En este caso, tenemos varios reglamentos de recursos naturales que han sido violados y, sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales se está posicionando en este procedimiento como a favor de estas violaciones. Entendamos que la orden administrativa de 2021-02 de exclusión categórica ha sido completamente violada por varios factores que podemos enumerar en la vista en su fondo. La Ley 17 de 2004 crea la Reserva Marina Tres Palmas, que le impone una obligación al Departamento de Recursos Naturales a proteger la Marina Tres Palmas por las especies, los corales, especies en peligro de extinción, la dinámica costera, la biodiversidad. Y, por supuesto, más que nada, la Constitución de Puerto Rico le impone un deber de más alta jerarquía al Departamento de Recursos Naturales a conservar de la manera más eficaz los recursos naturales de Puerto Rico. Además, tenemos un reglamento sobre deslindes, Vuestro Honor, el reglamento 4860. En este caso, ha resultado evidente, y venimos arrastrando el tema, que no hay un deslinde actualizado. Dar el endoso sin un deslinde actualizado es un abuso de discreción craso y patente. Por lo tanto, entendemos
que todo esto tenía que ocurrir antes de que se endosara el proyecto. El procedimiento de deslinde es un procedimiento que se da aparte y debería, en un caso como este, de alto interés público, darse en vistas públicas. Todo esto se está evitando por meter el proyecto por vía de exclusión categórica, de una manera no accesible al público. ¿Qué pasa? Que en Sol y Playa, el Departamento de Recursos Naturales sí intervino en su capacidad ministerial e hizo un deslinde de oficio, como Dios manda. El caso de Sol y Playa era una fracción del proyecto que estamos hablando en este caso. Por lo tanto, bajo la regla de parte indispensable, si el departamento no quiere ser demandante, como le tocaría hacerlo bajo el artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009, le toca ser parte demandada. No hay manera de que el Departamento de Recursos Naturales no participe de este proceso de una manera íntegra. Licenciada Jesús, ¿tiene algo que añadir? Sí. Una breve réplica. En primer lugar, queremos aclarar que la determinación de exclusión categórica que se da en un proyecto no es algo de la jurisdicción del DRNA. Si bien es cierto que el DRNA es quien adopta la orden administrativa, en este caso la 2021-02, no es quien hace la determinación de exclusión categórica, eso lo hace la OPE. Así que cualquier alegación en cuanto a eso, pues no corresponde al DRNA. También la compañera menciona que se supone que el endoso estuviera condicionado a que existiera un deslinde actualizado, sin embargo, no menciona dónde en el reglamento 4860 establece o le impone una obligación legal al departamento de que tiene que tener un deslinde de X fecha o no en cuanto al DRNA. Eso tampoco lo establece el reglamento, así que no desconocemos, ¿verdad?, en qué fundamento legal se basa la parte demandante para establecer que el DRNA no cumplió con el reglamento porque no tenía un deslinde actualizado en cuanto al endoso. Finalmente, queríamos aclarar que en el caso de Sol y Playa no fue una acción bajo una 14.1. Ahí hubo unas causas de acciones como sentencia declaratoria, entre otras, y eso reitera los fundamentos del DRNA de que para revocar un endoso, que reiteramos no es un permiso y no es el permiso final cuya revocación se pretende a través del 14.1, pues no, entonces la causa, reitera que no es la causa de acción adecuada para ventilar las controversias que se traen en la demanda en contra del DRNA. Licenciada de eso, elaboren el asunto del deslinde. Quiero entenderlo. Pues en cuanto a lo que respecta al Departamento de Recursos Naturales, las alegaciones que están en la demanda sobre el deslinde lo que pretenden es establecer que el endoso fue expedido de forma incorrecta porque no tenía un endoso actualizado. Sin embargo, si va al reglamento 4860 en las disposiciones aplicables, ahí lo único que se establece es cómo y cuándo el DRNA va a hacer un deslinde, que lo puede hacer de oficio o lo puede hacer a solicitud de parte. En este caso, en aquel entonces, cuando se inició, ¿verdad?, la solicitud de los diferentes documentos para el permiso, porque entiéndase que esto, ¿verdad?, es un proyecto que lleva varios años y se actualizó, eso, ¿verdad?, lo podrá explicar con más detenimiento el de carretera o el de OPE, pero ciertamente el deslinde, el reglamento, perdóname, 4860 no establece término de vigencia para los deslindes. Se hizo un deslinde en el momento X, ese es el que obra en el expediente del DRNA, no hay un término de vigencia para fines del DRNA, así que se utiliza lo que hay en el expediente de ese proyecto cuando se va a, ¿verdad?, endosar un proyecto o no. Estos endosos ha sido uno que ha sido actualizado en virtud de los documentos que vuelven a presentar, ¿verdad?, para actualizar la solicitud, pero el DRNA no tiene esa obligación legal, no hay una disposición legal que le autorice que le obligue a considerar un deslinde de tal fecha o X fecha. Y esa es la razón por la cual no entendemos que el endoso, por la razón del deslinde del término, no es aplicable en cuanto al DRNA. Licenciada de Jesús, ¿qué pasa si el DRNA no otorga su endoso al proyecto? Al proyecto. Bueno, no necesariamente no le van a dar, por ejemplo, voy a hablar de este caso en particular. Sí, según la investigación que hemos realizado, este caso tiene una exclusión categórica, como ya todo el mundo conoce, y tiene una exclusión categórica en virtud de la orden administrativa 2021-02, que en su inciso 2 establece que si hay una exclusión categórica de
de federal, como en este caso nos informaron que existe, ya de forma automática, casi por reciprocidad, tiene la exclusión categórica en estatal. Eso no es verdad, no es del tema del DNA, pero es la investigación que hemos hecho. Una vez tiene esa exclusión categórica, lo que eso significa es que los documentos de cumplimiento ambiental no tienen que presentarse. Así que esto es verdad, no tienen que presentarse, así que si el DNA no hubiese dado el endoso o no, entiendo que no puedo categóricamente asegurar que entonces el permiso no se hubiese dado, porque hay otras agencias que tienen que dar sus endosos también. Así que el único endoso aquí que se da no es el del DNA para decir. Obviamente, como es la OCPE quien hace esa determinación, pues entiendo que correspondería, ¿verdad?, a esa parte aclarar o por lo menos explicar al tribunal si sería, si hubiesen conseguido el permiso o no, si el endoso del DNA no se hubiese concedido. Pero, mire, no, vamos a ver para yo tener claro el asunto. El licenciado Rivera, en representación del municipio de Rincón, dice que al final el endoso, el de ellos, es un asunto discrecional y que la determinación se hace a base de política pública. Eso es lo que él ha dicho. ¿Usted entendió esa parte? Sí, entendí esa parte. Bien. Fíjese que independiente de eso, la parte demandante dice, pues, Recursos Naturales tiene una obligación mayor que la del municipio, de rango constitucional, y la labor del DRNA es proteger los recursos naturales. Quiere decir que si el municipio toma ese endoso de una manera y lo da, ciertamente parece ser que el deber del DRNA es de mayor jerarquía. Y entonces usted viene y me dice, no, porque pues, lo dimos, y si no, y la agencia y la otra, y es OCPE, y yo de lo que estoy preguntando, entonces, ¿cuál es el deber del DRNA cuando se presenta un proyecto de esa magnitud? Bueno, ciertamente tiene, ¿verdad?, un deber constitucional de proteger y preservar los recursos naturales, pero eso no es óbice para que en cualquier demanda donde se hagan, ¿verdad?, alegaciones de que se están los recursos naturales impactando de cierta manera, para preterir la reglamentación que se adopta conforme a la propia constitución para preservar esos mismos recursos naturales. Cuando da un endoso tiene que seguir una reglamentación, en este caso la posición del DRNA, y ya estuviera entrando más a los méritos. Es que no tenía que hacer ningún deslinde. No es que hay un deslinde. La alegación del... ¿Cuál fue el deslinde que ustedes utilizaron para dar el endoso? Un deslinde que se aprobó conforme al... ¿El de qué año? Del 2007. 2007. Lo demás, aparte de eso, pues usted no puede responder porque usted lo envió a OCPE y OCPE fue el que decidió. Conforme a la reglamentación, ese es el proceso. Si se hacen los endosos, los análisis, entonces se envían esos comentarios a la OCPE y entonces ellos tienen una división de cumplimiento ambiental allí, donde entonces es que hacen ese análisis y conceden el permiso o no. Quiere decir, ahora en palabras mías, lo que dice el demandante, que el DRNA miró para otro lado y no hizo lo que tenía que hacer, eso no es verdad. La posición de recursos naturales es que eso no es verdad, que siguieron la regla. El Departamento de Recursos Naturales, quien fuera, se sentó, evaluó el proyecto y decidió endosarlo porque creía que ese proyecto era bueno y protegía los recursos naturales. Bueno, en el análisis técnico que se hace, esa fue la conclusión. Que el proyecto... ¿Y esa conclusión es de quién? Del Departamento de Recursos Naturales. Pero de la secretaria, de una unidad hay un especializada. negociado de permisos y endosos especializados. Pero que hay alguien que dirige ese negociado de permisos y endosos y le hace una recomendación a la secretaria, y la secretaria de Recursos Naturales le imparte su bendición a través del endoso. Y usted dice que no tiene ninguna consecuencia de si el departamento se hubiera opuesto
a la otorgación de ese permiso, no pasa nada. No fue que dije que no pasa nada, sino que no puedo categorizar con certeza si se le hubiese concedido el permiso o no, porque no solamente está involucrado el Departamento de Recursos Naturales, está aquí el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, está aquí otra agencia, así que no puedo, ¿verdad?, con certeza decirle, porque no es el DRNA el que expide la determinación final, si en efecto hubiesen conseguido el permiso o no, de acuerdo a la objeción de Recursos Naturales. Muy bien. ¿Verdad? Pues muy bien. Está aclarado el asunto. Muchas gracias.